Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Martínez de Medicina Interna. Trabajo en un hospital general de zona en Cuautla, Morelos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de negligencia médica, que es la última actividad eh, de este segmento. Les voy a hablar del marco jurídico en base a lo que nosotros podemos tener eh, en seguimiento de un caso y que nos avala la ley tanto de protección y como en caso de caer en un episodio de negligencia médica. También vamos a tocar el tema de voluntad anticipada y al final vamos a ver un tema de en caso legal. Como ejemplo, los objetivos es el conocer las bases legales de la responsabilidad médica en México, tras analizar el marco legal o las diferentes leyes que tenemos aquí en México para la práctica médica, y todo esto con la finalidad de conocer su impacto en la atención a la salud, que como bien sabemos los últimos años ha tenido un deterioro de la calidad de las consultas, de la relación médico-paciente, por el miedo a una demanda. Entonces, esta calidad de la atención, tanto en medio privado como público, se viene hacia el deterioro. El gran ejemplo es en los Estados Unidos, en donde pues las demandas han avanzado aceleradamente y pues ahora se practica una medicina a la defensiva con tal de librar estos riesgos de demandas. Entonces, como marco legal tenemos, número uno, la responsabilidad médica. En esta podemos hablar del término de negligencia. La negligencia básicamente es el hacer o no hacer un acto que pueda tanto poner en riesgo al paciente si se hace o no darle el beneficio em, si, no sé, si sabemos que lo tenemos que dar y no lo damos. Por ejemplo, en caso de dar oxitocina en una paciente embarazada que no lo amerita, sería un caso de negligencia. O, por ejemplo, pacientes nefrópatas, secundario a la nefropatía diabética, que están sufriendo por una proteinuria y esto está causando un deterioro mayor de la función renal y no damos algún medicamento novedoso a pesar de las medidas de control de glucosa y de la presión arterial, sigue el paciente con este deterioro, pues ya tenemos suficientes armas, como por ejemplo, este eh, medicamento que en una fórmula se llama finerenona, y este nos ayuda a detener el deterioro de la función renal. Como segundo marco legal podemos encontrarlo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el artículo cuarto pues, nos habla del derecho a la protección a la salud. Toda la normativa para la salud viene enmarcada en este artículo, y el artículo uno pues que nos habla del derecho humano a la dignidad, ¿no? Este ya sería como pues, un artículo más universal y que es la base de toda la constitución política, con la finalidad de no romper los derechos humanos, ¿no? Cuidar los derechos humanos de los pacientes, que pues no somos enfermedades, somos seres vivos que pues sentimos y también nos podemos dañar tanto orgánicamente como psicológicamente. Y también debemos de recordar que cada estado tiene su responsabilidad de reparar el daño. Y esto lo vamos a ver en los artículos 109 y 113,
donde aquí es la responsabilidad del Estado reparar el daño, ¿no? Ya sea obligando a quien hizo el daño o también teniendo fundaciones o lugares donde se pueda brindar ayuda al afectado. Otras dependencias que regulan la actividad médica en base a la ley es la CONAMED y la CNDH. La CONAMED, que es el Colegio Nacional de Arbitraje Médico, perdón, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y el CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos habla cada una de diferentes niveles de atención. En la CONAMED pues da una orientación y una asesoría y una gestión inmediata para buscar soluciones al problema con procedimientos formales, ya sea el tener que dar aviso a instancias ya más jurídicas, como lo que es ya un proceso penal o algo más severo. Y la CNDH igual puede tener facultades muy parecidas, pero aquí puede intervenir hasta en hospitales públicos, recibiendo quejas y haciendo la investigación, dónde fue el problema, si no hubo una buena historia clínica, si existió algún procedimiento igual manera mal hecho, y al final dicta las recomendaciones donde pues con ellas se puede llegar a reparar el daño y en retrospectiva ver qué es lo que se hizo mal. También tenemos leyes federales aplicables, la Ley General de Salud, pues esta es nuestra base de todas las instancias públicas, tanto público y privada, y de ahí se dividen los apegos a la normativa para el buen ejercer. Otra que también cada estado debe tener es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y cuando ya integra algo más público, pues la Ley del Seguro Social o en la Ley del ISSSTE según cada caso. Y el Código Penal Federal, pues aquí ya es cosas ya más estrictas, acorde a los artículos de la Constitución Política. Y pues al aviso al Ministerio Público, y ya en caso de una defunción por un acto violento reportarlo. Y también el Código Civil Federal, y aquí pues integra las diferentes áreas del actuar, desde la solución del problema o como a la sociedad. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor, que esta pues es más que nada las recomendaciones de cada lugar o producto que ellos recomiendan no adquirir por riesgos a la salud o por riesgos de una mala calidad del servicio o producto. Y entre las normas oficiales mexicanas tenemos a la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, a la norma 007, que esta nos habla más del embarazo, del parto y del puerperio y la atención relacionada con el usuario y en el que pueden ser violentados sus derechos humanos, o la norma 010 que nos habla más de infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. Entonces aquí pues el tener un código de información respaldada de manera confidencial y estricta, y igual el no violentar los derechos o discriminación. Y la NOM 045, que nos habla más de infecciones nosocomiales, de dar aviso a epidemiología, de la vigilancia epidemiológica. La NOM 046 nos habla de violencia familiar y sexual, el encontrar un caso de estos, el reportarlo, el darle seguimiento. En la NOM 005
nos habla más de servicios de planificación familiar, todos los diferentes métodos de planificación y, y que hay que dar a conocer al paciente. La NOM 025, que ya habla más de la infraestructura que debe tener cada centro de salud, cada consultorio, cada hospital, tanto público como privado. Y la NOM 050, que nos habla más de protección de riesgos laborales del personal de la salud, de tener el equipo adecuado, todo el mecanismo de protección, tanto para infecciones, para radiación, para evitar enfermarnos por la práctica médica. Otro tema que me gustaría tocar sería la ambivalencia sociológica que existe en el funcionamiento de la actividad médica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente existe una disyuntiva entre la manera de trabajar y que debemos de responder, pero también los derechos que debemos de contar. Y a veces estas chocan o se parecieran que fueran no compatibles o contradictorias. Y, por ejemplo, podemos hablar de ambivalencia sociológica como coexistencia de dos normas incompatibles que regulan un determinado estatus social. Aquí, por ejemplo, serían los médicos que son integrantes de la sociedad que aspiran a la protección que el Estado brinda a todos los ciudadanos y deben de protestar cuando se ve amenazada su seguridad, por ejemplo, el obligar a, a un tratamiento que está poniendo en peligro la vida del profesional de la salud, pero pues como integrantes del campo médico deben aceptar, incorporar y en cierta manera hacerse eh, eh, ¿cómo se podrá decir esto? Más que nada nos hagamos este, accesibles para tratar todos estos problemas en un campo que existe violencia desde la formación y desde el ejercicio profesional. Entonces, pues nos formamos con violencia, nos formamos con inseguridad, nos formamos con peligro en las prácticas, en los diferentes estados, en regiones aisladas, en donde pues esto es contradictorio, ¿no? Debemos de actuar, pero también debemos de tener esta protección. Entonces aquí, ¿cómo podemos tener asegurada la protección y la seguridad de nuestro ejercer? Y si bien recordamos, pues en últimos 15 años se ha visto muy afectada la seguridad. En el 2011 se habló mucho de abandono de campos clínicos porque en el servicio social existían amenazas o asesinatos de médicos en sus trabajos. Entonces, pues el crimen organizado aquí estuvo involucrado y esto empezó a tener, a escucharse. Ya para el 2012, por ejemplo, aquí en Morelos o en la Ciudad de México, existieron diferentes marchas para exigir mejores condiciones de trabajo y más seguras. Estas marchas con todo el personal médico, paramédico, enfermería, servicios auxiliares, todos vestidos de blanco marchando por la paz. De ahí fue muy sonado el caso de Yo Soy número 17. Y aquí por un aumento en los secuestros, asesinatos y extorsión a médicos, pues hizo esta movilización donde 16 médicos estaban agrupados para protestar e incluso fueron privados de su libertad y pues aquí obligó a un paro nacional y esto pues fue antes del 2019, ¿no? Pero ya para estos últimos 5 años últimamente se han hecho muchas marchas y la última fue la marcha del
por la Paz el 13 de septiembre y la Marcha del Silencio el día de ayer, en donde la generación Z es la que está pronunciándose más por una paz para poder pues tener derechos elementales, ¿no? A la seguridad, a la salud, a la alimentación, las cuales se ven en riesgo en estos últimos años. Otra cosa que también debemos de hablar, pues es de la muerte. Y como decía Sócrates, el temor a la muerte, señores, no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano, y sin embargo los hombres la temen, como si supieran que es el mayor de los males. Y pues, si bien sabemos, también es el final de la vida, es parte de un ser humano llegar a este último episodio de la vida, y pues debemos de hablar de este tema, aunque no nos guste, aunque a los familiares les cause rechazo o ciertamente nada más no quieran hablar del tema. Esto es un poco incómodo para la gran mayoría de las personas, no queremos saber de esto, pero también debemos de hablarlo cómo queremos irnos en nuestros últimos días de vida, el hablarlo con los familiares, el comentar, pues yo si llego a estar grave no me intuben, no me hagan reanimación avanzada o simplemente no me lleven al hospital, ¿no? Y a veces los familiares, con tal de preservar la vida del paciente, pues en contra de su voluntad lo llevan al hospital o en contra de su voluntad firman procedimientos que ellos en vida no querían, o simplemente a veces por el beneficio de sus planes, de sus ideas, dejan a un lado la, el derecho del paciente al cómo saber elegir su muerte. Más en los casos en los que existe sufrimiento, como en una enfermedad terminal, crónica, o en cáncer, en otras patologías que son más catastróficas. Aquí pues va a existir, además de la enfermedad, del dolor, la incapacidad física para poder realizar actividades. Entonces todo esto pues tiene que ser hablado con el paciente en vida. Y esto se llama voluntad anticipada, y en algunos estados de la República ya está regulado. Se llegan a crear estos consentimientos de voluntad anticipada para que pues se respete la voluntad del paciente y puedan ser ya disminuido la cantidad de medicamentos o, o tratamientos que prolongan la vida a costa del sufrimiento. Aquí es un área multidisciplinaria, están involucrados tanto tanatólogos, ciudadanos, eticistas, abogados y ministros de culto o legisladores, en los que pues tenemos que tocar este tema, pero pues desgraciadamente es poco hablado por muchos factores, desde el miedo, un tema controvertido, algunos a favor, otros en contra, un lugar inhóspito, el estar en un hospital, lejos de tus familiares, sin tener la manera de hablar con ellos o sentirse solo en un hospital, pues también crea esta poca regulación o mala calidad en los servicios también, que pues el paciente parece que ya no quiere nada, está ahí abandonado, no lo van a ver sus familiares, y pues no existir cada una del tratamiento multidisciplinario puede parecer que el paciente está abandonado. Y pues esto en muchos países lo tienen muy bien contemplado y lo llaman eutanasia, que es el tratamiento de un enfermo moribundo para evitar pues que siga sufriendo. Y pues hay pacientes que tienen esa incapacidad de controlar su sufrimiento, y pues nosotros como personal de salud podemos controlar el dolor, la disnea
esa sensación de ahogo, el poderla tratar sin que sufra el paciente en sus últimos días, ya sea una sedación o una intubación paliativa, para poder abreviar la vida, ¿no? Pero porque ya es una vida con sufrimiento, sino es una vida con calidad. O el morir dignamente, simplemente el terminar el transcurso de la vida, pero con dignidad, sin sufrimiento. Y hay muchas definiciones. Tenemos distanasia, adistanasia y ortotanasia. Todas estas para evitar el obstinamiento o encarnizamiento terapéutico, ¿no? Porque si sabemos que la distanasia es la práctica que aleja lo más posible de la muerte, o sea, prolonga la vida, pues va a causar un dolor. Y la adistanasia, pues el respetar el proceso natural de la enfermedad y de fallecer, y no limitarla, bloquearla con aminas, con bicarbonato, con antiarrítmicos, con oxígeno, con intubación. O la ortotanasia, que es el conocer el momento exacto en el que esta patología causa la muerte y ya no involucrarse en esto. Entonces, dependiendo del estado en el que estemos de la República, si tenemos una ley de voluntad anticipada, podemos actuar rápidamente y solamente con el firmar el consentimiento podemos tener listo el tratamiento. Desgraciadamente, aquí en Morelos no hay ley de voluntad anticipada, y lo único que podemos hacer es firmar un rechazo a un procedimiento como el invasivo, como la intubación, catéteres, o RCP, pero no podemos indicar morir dignamente. Si no, estaríamos cayendo en alguna violación a los derechos humanos si no está bien reglamentado. Y por último, vamos a hablar de un caso clínico. El caso clínico es de un área de ginecología. Es un caso de la vida real, revisado por la CONAMED. Esto pasó el 9 de febrero de 2017 a las 23 horas. Llegó una paciente para atención de parto, era su primer gesta, de 24 años de edad. Y pues ya era término, tenía 40 semanas. Llegó con signos vitales normales, era grupo sanguíneo positivo, no tenía alergias, 40 semanas de amenorrea, no había edema, no había datos de gravedad, solo dolor abdominal y contracciones 1 o 2 por minuto. Su tono estaba uterino aumentado, sus membranas ya estaban rotas. Desgraciadamente, documentaron que tenía 156 frecuencia cardíaca fetal en la nota médica, pero no hicieron un seguimiento de las frecuencias cardíacas de manera constante. Y aparentemente todo estaba bien, la dejaron en ayuno, signos vitales desgraciadamente importuno y vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, pero sin indicar cada cuándo. Y bien sabemos que debe ser cada 30 minutos. Y la utilizaron en solución glucosada más oxitocina para acelerar el trabajo de parto. Y pasó a tococirugía. Y en la nota se contradecían porque decían que pasaba con un producto único vivo, pero sin registrar la frecuencia cardíaca, y y con meconio, y pues conducción de trabajo de parto. Ya de ahí
la nota de tococirugía, pues fue con meconio, pesó 4 kilos, pero estuvo mucho tiempo pues sin seguimiento, pasaron mucho tiempo para que se resolviera el parto. Y según esto había sido un parto ectóxico, le hicieron una episiotomía medio lateral, estaba líquido, habían observado líquido amniótico, revisaron cavidad uterina, la placenta estaba normal, con meconio, y pues el recién nacido se encontró muerto, le hicieron RCP por ausencia de frecuencia cardíaca durante 30 minutos sin respuesta y dictaminaron que había fallecido con unos 300 de sangrado de la mamá y pues revisaron cavidad y todo bien. Entonces aquí, ¿cuál fue el problema? El problema fue que no existió un registro de la actividad uterina ni frecuencia cardíaca constante cada 30 minutos, sino fue cada hora. Después ya no hubo registro. De las 4 de la mañana a las 8 de la mañana. ¿Ahí qué pasó? No sabemos. La presión arterial solo se registró a las 9 a las 23 horas. Y ya de ahí tampoco las contracciones. Y el registro de enfermería confirma que se usó la oxitocina. Y que terminó a las 6 de la mañana. ¿Qué concluyó la CONAMED? Que se apreciaron elementos de mala práctica en la atención otorgada en el área de labor por el servicio de ginecobstetricia el 9 de febrero del 2017 en el turno nocturno al indicar uso de oxitocina sin justificación alguna, así como dejar de vigilar el trabajo de parto conforme a la normativa y a lo establecido. Y vigilarla cada 30 minutos y la dilatación cervical hasta que alcanzara los 10 centímetros de dilatación y no detectar alteraciones en la progresión del trabajo de parto ni sufrimiento fetal que condicionaron la expulsión del meconio por parte del feto por el sufrimiento fetal, con sus consecuentes complicaciones que provocaron el fallecimiento del inútero del bebé. Esto fue las conclusiones de CONAMED. Y pues aquí ya, al revisarse el caso, se confirmó toda esta mala práctica. Y pues se pudo haber evitado cada una de las catástrofes que pasaron. Entonces es algo que puede pasar comúnmente si no se tiene estricto apego a las guías de práctica clínica, a la norma oficial mexicana. Y pues aquí es donde entran las diferentes instancias para hacer justicia en estos casos. Esto sería todo por el momento. Llegamos al apartado de las dudas, preguntas y por cuestiones de tiempo se va a reiniciar la sesión y podemos ahí hacer las preguntas, por favor. Gracias, que tengan un buen día, hasta luego.